Mira, mira, están entrando todos. Veo a mi señora Marisa Ay, qué Ventros. bien, bien. Un beso Mira, grande. Zaida Hermoso, también de Sevilla. Mira, están entrando tantos amigos. qué bien, Mario, qué bien. Bueno, Pilar, ¿cómo estás? Pues Cuéntame. podemos empezar, ¿verdad? ¿Qué tal estás tú? ¿O no hay que Muy bien, preguntarte? muy bien. La verdad que hace pocos minutos terminamos el homenaje a Janet Salai en la escuela. La verdad que muy emotivo. Estuvo María Rangel Blasco con nosotros. Oh, Sí, sí, muy, muy emotivo. Así que bueno, y muy feliz de estar aquí con la gente de SOT 22 Málaga en tu persona. gracias, Mario. Mira, este grupo se formó, lo digo para quien no lo sepa, aunque hay muchos amigos que ya conocen la trayectoria de los grupos SOT 22, pero para quien no lo sepa, estos grupos SOT se han formado por iniciativa tuya, por iniciativa de Mario Sabán, que tuviste la genial idea de reunir personas, estudiantes, amantes de la cábala, interesadas en crecer, en evolucionar, en descubrir más. Y entonces, a raíz de este grupo, ha surgido esta iniciativa también, o sea que esta iniciativa de los encuentros a la luz de la conciencia es un hijo de SOT 22 y SOT 22 es un hijo tuyo. Así que Bueno, estás fíjate, dejando. todos somos hijos de todos, somos hijos de Dios, así que no, no hay Sí, problema que sí. sea hijo cada quien de quien, pero la verdad para mí, Pero primero decir que te felicito por el trabajo que estás haciendo tú como, bueno, coordinadora del grupo en Málaga. Muchas felicidades porque sé que están muy activos, los vemos ahí en las reuniones y que se ha organizado un núcleo de gente muy bonita. muy bonita, Mario, muy consciente, muy despierta, con muchas ganas de trabajar y expandiendo. Estamos haciendo un año, ¿eh? Se está uniendo gente nueva, muy entusiasmada. Qué fuerte. Estamos en un gran momento de crecimiento, ¿no? Y con tu presencia, con lo que tienes que aportarnos, pues más todavía. Así que, ¿quieres que te presente, Mario? Bueno, yo estoy libre de todo temario. Yo nunca me Estás libre ciño, de ti mismo. nunca me ciño a ningún temario. Tú vas preguntando lo que quieras del temario y lo que esté fuera del temario Vale. también. No te preocupes por eso. Vale. Yo de ti diría, sabe, la presentación, en realidad casi todo el mundo ya sabe, y si no lo pueden ver en internet, yo de ti lo que diría es que eres un amigo, sabe que está para todo el mundo en todo momento, que yo digo, hay más de un Mario, porque a veces es asombroso, ¿no? Cómo eres capaz de atender tanto y a tanta gente. Y bueno, empezamos con el tema que nos trae aquí. Viste el título, ¿no? Sí, sí. La cábala exactamente como herramienta de transformación en un mundo en crisis. Ese es el título y yo creo que el tema está servido con el título. Si tú quieres empezar, quieres Sí, que cómo no, la cómo no. gente. Mira, Uh-huh. cuando tú me pasaste el título, yo me quedé pensando y dije, claro, la cábala es una herramienta, pero podría definirse como un conjunto de herramientas, ¿no? Es decir, en Uh-huh. realidad la cábala no es una sola herramienta. Cada cabalista ha tratado de legarnos, somos herederos de una comprensión, de una sabiduría global que tiene muchas herramientas. Por supuesto, algunos toman unas, otros tomamos otras. A mí me gusta mucho la herramienta del árbol de la vida, porque creo que con las dimensiones y el árbol de la vida uno trabaja muy bien, tanto a nivel terapéutico como a nivel personal, de autoconocimiento personal. Y me parece que la cábala da pautas donde para mí lo integra todo. Es decir, una de las cuestiones que más a mí me llamó la atención de la cábala de siempre es que no deja fuera información. Es decir, la cábala no está en contra de algo, inclusive ni del mal, ¿no? Porque al final el mal es una herramienta para elevarnos en el nivel de conciencia. Entonces, toda la información que recibimos no es una información que tenemos que disecar, que tenemos que clasificar. Eventualmente la clasificamos para ordenarla, pero no la clasificamos para decir, bueno, esta información no me sirve. Toda información sirve, y creo que los cabalistas atinaron muy bien a poner en diversas dimensiones, dimensiones que en el mundo occidental las hemos tenido como
en las antípodas, ¿no? Es decir, alguien muy racionalista parecía que no podía estar en la mística, en la espiritualidad, y vemos que no es así. La razón es importante, la biná. Alguien que tiene mucho conocimiento intuitivo, tiene los dones, que está en Jojma, alguien que tiene la cuestión emocional, ¿no? Hay movimientos muy emocionales. Tenemos la Tiferet. El mundo de la materia no está fuera de la Kabbalah. El mundo de lo corporal, de lo sexual, no está fuera de la Kabbalah. Es decir, para mí, desde el punto de vista del árbol de la vida como herramienta, es muy importante porque lo que trata de hacer la Kabbalah, y creo que lo logra, y esto para mí es lo interesante, de que todas las energías, todas las áreas, los contextos del alma humana se encuentran en un punto, todos juntos, en la misma construcción. Es decir, son 10 dimensiones que hacen sinergia interior dentro del alma para decir, bueno, somos todos un equipo. No tengo la razón por un lado, la intuición por el otro, el corazón por el otro, la materia por el otro. No es un equipo que cada uno juega su partido, sino que todos están jugando en el mismo equipo. Y uno de los sufrimientos para mí mayores del ser humano es que existan partes en el alma humana que se disocian de ese equipo. Es decir, básicamente podría decir que en muchos casos hay mucha disociación, ¿no? Disociados básicamente por temas que te diría que son culturales. Por ejemplo, la disociación con respecto a la cuestión sexual. Sí, la gente que viene del cristianismo tiene muchos problemas con este tema. Los que han sido educados en colegios católicos, por ejemplo. Entonces hay disociación. Hay mucha disociación. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los seres humanos en nuestro interior no podemos elevar el nivel de conciencia si realmente no estamos integrados. Y para mí una herramienta fundamental de esa integración es el árbol de la vida. Mario, ¿podrías aclarar un poco, que yo te he escuchado hacer esa aclaración a veces, entre espiritualidad y religiosidad? Bueno, la religión en líneas generales se hereda. Alguien que nace en una familia budista es budista, alguien que nace en una familia católica es católico, y alguien que nace en una familia judía es judío. Es decir, la religión es un elemento cultural que es una conexión o un intento de conexión con la divinidad a través de una forma cultural determinada. El problema es que muchas veces la religión viene llena de dogmas y supersticiones que hace que el alma humana no sea libre. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la libertad del alma para conectarse con la divinidad. Cuando hablamos de religión, ya estamos hablando de una estructura de pensamiento único, donde es muy difícil poder tener movimiento de libertad dentro de un aspecto religioso. En general, una persona que es muy librepensadora termina siendo hereje de su propia religión, ¿no? El caso de Spinoza, por ejemplo, en el judaísmo, el caso de los cismáticos, el caso de Lutero en la Iglesia Católica. Como la religión siente que tiene la única verdad, cualquier persona que piensa diferente se enfrenta al aparato religioso y a su formación religiosa. Por lo tanto, estamos hablando de que la espiritualidad es la libertad del alma en la conexión con Dios. Ahora, ¿dónde tiene fuerza lo religioso? Y lo religioso tiene fuerza en lo emocional, porque la persona fue educada bajo esa religión y por lo tanto es parte de su cultura. Entonces, como es parte de su cultura, hay un elemento emocional que hace que la persona se sienta emocionalmente unida a esa religión. Entonces, si una persona está emocionalmente unida a la religión de origen, eso no es un problema en la medida en que el aparato religioso no lo reprima en cuanto a dogmas y en cuanto a libertad de pensamiento. Yo creo que el alma humana puede tener una conexión tranquila con la divinidad en forma individual, en forma directa, sin un tipo de intermediación religiosa, pero sí puede tener un aspecto religioso que podríamos llamarlo sentimental, ¿no? Que tiene más que ver con esa afinidad de cultura, ¿no? Es como la comida. Hay gente que como come en México no se come en otro sitio, entonces hay una afinidad de la persona que nació en México con la comida mexicana. El que nació en un tipo de cultura religiosa
tiene una afinidad con esa cultura religiosa y es una afinidad emocional. Pero una cosa es la afinidad emocional que uno tenga, es decir, el que nació cristiano tiene una afinidad emocional en el cristianismo, pero luego el alma reclama. Cuando el alma reclama, entramos a la espiritualidad. ¿Qué reclama el alma? Claro, el alma reclama el aumento de nivel de conciencia, el alma reclama crecer. La religión no necesariamente necesita que crezcas. La religión lo que quiere es que fiches como feligrés dentro de tu propia religión. Sí, porque al final el aparato religioso se quiere mantener en el tiempo, tiene otros intereses. La persona que quiere elevar el nivel de conciencia puede abrevar en su propia religión, pero siempre termina en el elemento místico. Es decir, es la mística la que hace que el alma encuentre su relación con la divinidad en forma directa, sea la mística cristiana, la mística islámica del sufismo, la mística hebrea dentro de la Kabbalah. Toda mística, sea de la cultura que provenga, lo que quiere es que el alma se libere y se relacione directamente con la divinidad y pueda desarrollar su propio aumento de conciencia. Es decir, la mística o la espiritualidad no tiene un intento de manipulación. En cambio, las religiones sí tienen intentos de manipulación. La religión le dice a una mujer que se ponga el velo, la religión le dice a una mujer que no puede ser rabino, la religión le dice a una mujer que no puede ser sacerdote, sino que puede ser monja, pero no sacerdote. Eso claramente es manipulación. Y la espiritualidad está fuera de la manipulación. Al contrario, la espiritualidad aboga por el final de la manipulación de tipo religioso. Entonces, claro, muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué motivo no se desarrollan muchas veces sistemas que podríamos llamarlos democracias, democráticos? Y si en el aspecto religioso tenemos una dictadura en cada una de nuestras religiones, ¿cómo una persona puede ser democrático en el aspecto político? Es casi imposible. Entonces, tenemos pequeños dictadores que no le dejan a la mujer tomar cierto tipo de cargos, o al hombre vestirse como quiere vestirse, porque tal como yo estoy vestido como persona normal, para un tipo religioso yo no cumplo con las condiciones de mi propia religión, porque para la ortodoxia judía yo tendría que llevar sombrero todo el día, y eso claramente es una manipulación, porque las manipulaciones no son solamente imposiciones de poder, sino también son imposiciones culturales. En la medida en que esto no se difunda, en la medida en que este grito a la libertad del alma no se expanda, no vamos a tener una verdadera espiritualidad. Así es, Mario. Y lo que pasa a veces es que al tener, has hecho muy bien en aclararlo tan específicamente, porque nos cuesta trabajo al confundir, la gente en general, los que ya estamos en este estudio, pues lo vamos distinguiendo, ¿no? Pero se confunde la uno con la otra, y aquí, por lo menos en Occidente, hay muchísima gente que ha salido huyendo de las religiones, ¿no? Precisamente por ese dogmatismo. Es que claramente, como tú dices, el dogma lo que hace es aprisionar al alma en una idea que está impuesta desde el exterior. Y cuando el alma se da cuenta que le están imponiendo desde el exterior una idea, el alma quiere eventualmente llegar a la misma idea a través de un proceso libre. El alma también puede llegar a una idea de tipo religioso o ser compatible con una idea religiosa, pero a través del libre pensamiento de que el alma lo que quiere es llegar por sus propios medios. El alma lo que requiere es una conexión directa con la divinidad, pero en el texto de la Torá está clarísimo. Abraham escucha la voz de Dios. Abraham no tenía rabino, no tenía cura, no tenía imán. Abraham escuchó la voz de Dios directamente. Lo que está diciendo la Kabbalah, lo que está diciendo la espiritualidad, es nosotros tenemos el derecho, el deber de conectarnos con Dios directamente sin intermediación. Aquí no hay que pagar peaje. No hay que pagar un diezmo para conectarme con la divinidad, no tengo que pagar el 10% de mi dinero para conectarme con Dios. Yo me puedo conectar con Dios en mi casa. A ver, Yoshua de Nazaret, uno de los grandes rabinos del judaísmo, como fue Jesús, dijo, ¿quieres orar al Padre? Hazlo en lo secreto y vete a tu habitación. Ya lo tenía claro, no dijo dele al diezmo al pastor o al sacerdote o al rabino. Con lo cual, hay que de alguna manera liberar o darle fuerza a las almas de que pueden tener la posibilidad de liberarse. Es un proceso interior liberarse, no depende de la autoridad exterior, depende de la fuerza que nosotros tenemos de nuestra propia alma, porque el camino es muy solitario, no es un camino fácil.
en ese camino estás muy solo. Entonces vamos a ver si nos podemos juntar todos los solos para no sentirnos tan solos. Eso es muy bonito, eso es lo que estamos haciendo, Mario. Y no veas cómo se nota, es como compatibilizar, por un lado, el crecimiento, el individual, el solitario, con el conjunto. Y se aprende mucho cuando estamos juntos, es como si se formara una mente más grande que nos reúne, ¿no? Estamos teniendo en los grupos y en muchos otros momentos, pues situaciones de mucha luz, de verdaderas revelaciones, ¿no? Una cosa muy especial. Mario, ¿cómo es, qué nos dirías tú, que estás tan experimentado, ¿no? ¿Qué es experimentar la espiritualidad? Experimentar, no hablar de ella, ¿qué podrías decirnos? A ver, en realidad la única forma de vivir la espiritualidad es experimentándola. No hay una forma teórica, es decir, podemos hacer una explicación para una clase, los que estamos impartiendo clases, ¿no? Pero uno de los problemas que tiene la espiritualidad es que la vivencia, la experiencia del alma es intransferible. Entonces, yo tengo una experiencia espiritual, tú tienes otra experiencia espiritual, y aunque yo te esté explicando durante horas mi experiencia espiritual, siempre hay un límite de duda de los demás, porque esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, a no ser que también le pase a otro. Hay un montón de experiencias espirituales que tienen que ver con lo cotidiano y que tienen que ver con lo extraordinario, para llamarlo de alguna manera. Las sincronías, los viajes astrales, las vidas pasadas, todo eso tiene que ver con lo extraordinario. A mí me gusta más la espiritualidad en lo ordinario, es decir, la espiritualidad en lo cotidiano, ¿no? Yo creo que Santa Teresa de Jesús decía, se puede pensar a Dios mientras uno lava los platos o algo así. Yo pienso algo muy parecido. Creo que la espiritualidad es la conexión de alguna manera de que aquí hay un sentido, de que nuestra alma vino por un sentido, que hay un sentido, que puede estar oculto, que no lo tenemos todos revelado. Yo lo tengo revelado después de muchos años, pero hay gente que lo tiene oculto y que está viviendo con sentido y que lo que está haciendo en lo cotidiano tiene sentido. Entonces, yo creo que la espiritualidad es poder ver el sentido de todas las cosas. Esto para mí es el concepto más importante de espiritualidad. Ver el sentido de todas las cosas al experimentarlas. Es decir, puedo comprender el sentido de la vida porque la estoy experimentando. Por eso, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cómo se encuentra el sentido de la vida? No es, me pongo dos manos aquí, me pongo a pensar todo el día, ¿cuál será el sentido de mi vida? No, lo estoy al sentido de mi vida descubriendo en el propio proceso de vida. En definitiva, te podría decir que el buscador es lo buscado. Es decir, no es que el buscador está buscando algo fuera del buscador, que lo buscado es el buscador. El problema del buscador es que cree que lo buscado está fuera de sí mismo. El buscador siempre es lo buscado. Qué bonito, Mario. Te escuché decir una vez que no encontramos el sentido de la vida porque no sabemos cómo funciona la vida. Y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿sabes? Si supiéramos más de cómo funciona la vida o de cómo funciona el cosmos o de cómo funciona el ser humano en su psiquismo, seguramente podríamos encontrar ese sentido, ¿no? Y de nuevo te preguntaría, ¿cómo la Cábala nos ayuda en ese autoconocimiento tanto psíquico como cosmogónico como de la vida, ¿no? Mira, te ayuda con este análisis que durante casi 2300 o quizás 2400 años los sabios del pueblo de Israel, estos místicos, hicieron, experimentaron, vivieron sus almas, se conectaron con la realidad, tanto biológica en la materia como los niveles superiores. Es decir, la Cábala te ayuda porque te da mucha información anticipada de procesos interiores del alma a los que muchos, cuando entran en la Cábala, tú les explicas una clase y uno dice, pero yo esto lo sentí hace 7 años, pero no le puse palabras. Yo creo que la Cábala tiene un poder de poner palabras a lo innombrable, a sensaciones y situaciones de nuestra vida donde no tenemos palabra. Y es el místico que hace un esfuerzo muy grande y soy consciente de ello porque también al escribir algunos de los libros tuvo que hacer ese esfuerzo
de traspasar los límites del lenguaje. ¿Cómo decir lo que nunca se nombró? Este quizás es el máximo problema del místico, ¿no? Cómo poder pronunciar, cómo poder escribir lo que todavía no se escribió, pero que las almas han sentido. Es decir, las almas han sentido un montón de cosas que nosotros todavía no las tenemos en el lenguaje. Y por lo tanto, es en cierto modo como forzar el lenguaje. Muchas veces yo he dicho, hay que inventar palabras si no las tenemos. No importa cómo, yo he inventado palabras dentro del vocabulario, ¿no? Energías adamcadmónicas, no sé, palabras como extrañas, porque yo quería hablar de cuestiones que se pueden sentir, que son energías reales, pero que el lenguaje no alcanza. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿no? El castellano creo que tiene 150.000 palabras, no llega a 200.000, el inglés 300.000. ¿Cómo se puede describir el universo con idiomas tan limitados? ¿Esto qué quiere decir? Implica que hay cuestiones secretas que en realidad intuitivamente no son secretas, pero que no tenemos los conceptos para revelarlas. Pero sí la revelamos en tanto experiencia. Es decir, la espiritualidad logra revelar experiencias personales, pero cuando la experiencia personal se quiere revelar, conceptualmente hablando, no tienes palabras. Entonces tú dices, me faltan las palabras. ¿Y qué hace la Cábala? La Cábala y todos los cabalistas a través de la historia hicieron un duro trabajo de encontrar las palabras adecuadas para tratar de explicar lo que el alma intuitivamente sentía, pero que conceptualmente no existía. En definitiva, la problemática es nuestra limitación del lenguaje no implica que nosotros no tenemos posibilidad de revelar más allá del lenguaje. Pero claro, si el lenguaje me acompaña, por supuesto todavía mucho mejor, porque voy a poner en palabras, voy a organizar mi mente de lo que me está pasando. Mira, hay dos tipos de dolores. Un dolor es un dolor que uno sabe de dónde viene, y otro es un dolor que tú no le puedes dar nombre. No darle nombre al dolor es doblemente doloroso, porque te duele algo que no sabes dónde se encuentra conceptualmente. Intuitivamente sí lo sabes. Entonces, el trabajo de la Kabbalah es un trabajo lingüístico, no al servicio de la especulación conceptual, de estar debatiendo como los filósofos todo el día, sino al servicio de que la experiencia quede grabada como un anclaje para seguir subiendo a niveles superiores. Es decir, el lenguaje es un anclaje que te permite elevarte, y cuando te elevas a un nivel de conciencia superior, buscar otro tipo de lenguaje que te vuelva a hacer anclaje. Y esto es un poco indefinido. Mientras tú vayas elevando el nivel de conciencia y vayas encontrando anclajes cada vez más altos, puedes seguir subiendo el nivel de conciencia. El problema es que no podemos elevar la conciencia con emojis. Este es el problema. Los emojis solos no elevan la conciencia. Necesitamos conceptos que hagan de anclaje. Y hemos perdido, la nueva generación ha perdido mucho concepto, ha perdido mucha palabra en el vocabulario, y creo que está haciendo mucho daño esta pérdida del lenguaje, porque entonces no estamos haciendo anclaje para elevarnos en el nivel de conciencia. Entonces, si nosotros operamos el lenguaje para llegar a algo que es para mí la superación de Wittgenstein, en el sentido de lo que no se puede hablar, no se habla, en la Cábala de lo que no se puede hablar, se habla. Es totalmente diferente. Es decir, en la Cábala nosotros podemos hablar justamente de lo que no se habla, porque lo que no se habla todavía no tiene palabras para ser hablado. Qué interesante, Mario. Se abre la mente cada vez que tú abres la boca, se abre la mente. Bueno, la idea Hay otro concepto. es cerrar un poco la mente, ¿no? Que se te quede abierta, Pilar, ¿eh? Bueno, que se vaya a quedar demasiado abierta, ¿no? Pero aclaras tantas cosas que empieza uno a encontrar sentido, ¿no? Hay otro tema, porque hay tantas personas, lo de un mundo en crisis, Mario, tiene que ver con que hay muchas personas en este momento que nos rodean, las conocemos. Afortunadamente estamos en un ámbito privilegiado, pero yo lo agradezco cada día, o sea, que tengamos esta vía de estudio, esta vía de experimentación, esta vía de elevación y de apertura, ¿no? Pero hay muchas personas que están todavía, que no saben para dónde tirar y están sufriendo, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué sería lo más inmediato? Si hay algo inmediato que se les pueda aportar
porque por un lado quisieran ir a otro lugar, a otro espacio interno y externo, pero por otro se lo están negando a sí mismos. Mira, primero ¿Sabes que lo que te todo, digo, verdad? entiendo lo que tú dices. Primero que todo, hay que mirar, hay que indagar en la cuestión del sufrimiento. Yo te lo podría sintetizar, pero no es bueno porque quizás la gente lo malinterprete, porque te podría sintetizar el sufrimiento es producto de la ignorancia y punto, pero no es una síntesis que termine ayudando a la persona que está sufriendo. Yo te diría que para que ayudar a una persona que está sufriendo, la clave es saber cuál es la causa de ese sufrimiento, pero nosotros en Cábala tenemos una ventaja, que cuando no conocemos la causa del sufrimiento, sabemos cuál es la causa del sufrimiento. Voy a tratar de explicar esto. Nosotros podemos primero indagar en qué dimensión se encuentra la causa del sufrimiento, pero si nosotros logramos indagar en todas las dimensiones la causa de un sufrimiento y no logramos encontrarla, quiere decir que entonces entramos en el vacío existencial, que es un tipo de sufrimiento que no tiene causa, porque no hay una causa que la mente pueda encontrar en el vacío. La persona se encuentra vacía y la mente está buscando una causa. Cada vez que la mente está buscando la causa del sufrimiento, como el vacío no parece ser una causa, porque ahí hay vacío, la mente se pierde y empieza a sufrir más, porque no puede detectar el sufrimiento conceptualmente donde se encuentra. Entonces, yo que le diría a alguien que está sufriendo, primero que analice su árbol de la vida, que analice sus dimensiones, a ver si encontramos la causa de su sufrimiento inmediata y se pueda tratar. Segunda, si no se encuentra ese tratamiento en una dimensión del árbol de la vida, ir al vacío y entonces entender cómo funciona el vacío. Cuando uno entiende cómo funciona el vacío, pasa de la depresión, de la tristeza al entusiasmo total. Esa línea es una línea como muy fina, porque es una línea de nada, todo o nada. Cuando tú estás en el vacío, nada tiene sentido. Cuando tú comprendes cómo funciona ese vacío, todo tiene sentido. Es decir, es como la noche y el día lo que sucede ahí. No es un pequeño sufrimiento, sino que es un sufrimiento que se convierte en entusiasmo completo. Claro, esa situación de cambio de chip, o yo diría contramarcha del alma, es que la gente no conoce cómo funciona el vacío y dice me siento vacía y me siento mal. No, no, usted no se tiene que sentir mal porque se siente vacía. Usted lo que tiene que hacer es entender por qué existe ese vacío. Si nosotros vamos a lo cosmogónico, fíjate que el universo es un vacío de Dios, porque Dios se va y se vacía a sí mismo para producir el universo. Quiere decir que Dios también está vacío, si no, no existiría el universo. Entonces, fíjate que Dios, para ser realmente lo que es, tiene que tener la energía infinita en el infinito y un vacío de finitud dentro para poder crear algo que aparezca como diferente de sí mismo. Entonces, ¿dónde está la creatividad? La creatividad de un ser humano es en ese vacío, es lo que me da sentido. Lo que yo voy a poner en ese vacío es exactamente mi esencia, lo mío. El revestimiento del vacío es lo que me pusieron mis padres, lo que pusieron mis abuelos, lo que puso mi religión. Los revestimientos son todas máscaras. En el fondo, donde yo voy a decidir quién soy, es en ese vacío que nadie le metió información. Es decir, yo voy a decidir quién voy a ser, de cómo voy a llenar ese vacío. Esa va a ser la esencia de mi alma. Entonces, fíjate, cuando se entiende cómo funciona el vacío, donde yo estoy decidiendo en ese vacío qué voy a hacer y cuál es mi función, yo ahí no tengo ninguna máscara. Ahí no hay ninguna máscara, porque las máscaras son los revestimientos de vacío. Lo que pasa es que el problema de la gente es que la identidad la ha estructurado sobre los revestimientos, sobre las máscaras. Entonces la gente cree que es la máscara, pero al mismo tiempo siente el vacío. Claro, al irse a la máscara siente que es un hipócrita, porque esa máscara no es él. Entonces hay gente que queda como ante dos fuegos. Va hacia lo superficial de su identidad y se siente que es una máscara que no es él, como una especie de hipocresía. No intencional, no es una hipocresía intencional, a ver si se entiende, una especie de contradicción. Va al vacío y se siente vacío. Entonces, claro, y si percibe que el vacío es malo, está ante una situación desesperada. Entonces, ¿por qué la gente está desesperada? La gente está desesperada porque es falsa la imagen de las máscaras, es verdadero el vacío, pero no conoce su naturaleza.
Entonces le da miedo el vacío porque no conoce su naturaleza. Entonces imagínate cómo está el ser humano hoy. O elige la máscara o elige el vacío que lo desespera porque no sabe cómo funciona. Y la contradicción que eso crea, Mario. Imagínate la gente cómo sufre en este sentido. Hasta que a la Ya. gente se le dice que el vacío puede ahí revelar su esencia y que luego la máscara va a cambiar porque la máscara va a estar en función de esa esencia, entonces va a estar bien con lo exterior y con lo interior. Pero hasta tanto lo exterior sea falso y lo interior sea vacío, sin comprensión, tanto el exterior como el interior es desesperante. Voy al exterior, soy una máscara. Voy al interior y me encuentro vacío, entonces no elijo nada y quedo desesperado. Hay otra cosa, Mario, que tú explicas con mucho acierto, que es el tema de las contradicciones. Nos movemos entre polaridades y hay una cosa muy interesante en la cábala y en el árbol de la vida, que es cómo hace oscilar los opuestos. O sea, nunca lo has dicho al principio de otra forma, pero me gustaría que insistieran un poquito más, porque es muy importante. Eso calma mucho todo el ajetreo mental, ¿no? Que vamos de un extremo a otro y uno es bueno, otro es malo, el otro es malo, el otro es bueno. Es que ahí lo que tú dices es totalmente cierto. Nuestro ajetreo mental son por oposiciones permanentes y eso crea contradicciones. Y fíjate que en hebreo decir contradicción, que quiere decir stira, quiere decir seter ya, lo que tapó Dios, lo que tapa ya, ¿no? Y lo que tapa Dios, lo que oculta ya, no tiene nada que ver con una contradicción, no es una contradicción, es una verdad a la que yo no puedo acceder, porque la contradicción está creada por una mente que clasifica y que parece lógica. Entonces dice, A no es igual a B, y eso es la lógica que tenemos nosotros. Desde una lógica circular, A es igual a B, solamente que B está en la posición de B y es A en la posición de B. Por lo tanto, A es igual a B. Solamente que si A va a la posición de B es B y si B va a la posición de A es A. El problema es que en la posición da la naturaleza de cómo miras la realidad. Entonces, la posición da la máscara de cómo miras la realidad. Por lo tanto, es muy importante la flexibilidad del cambio de posición. ¿Quién da la flexibilidad del cambio de posición? ¿Quién da esa oscilación? Da la conciencia. Quiere decir que el elemento que se produce cuando tú te mueves en esa oscilación es la conciencia. Por eso cuando la gente dice, bueno, elevo mi nivel de conciencia, ¿qué estamos diciendo? Porque todo el mundo se la pasa diciendo elevamos ese nivel de conciencia. Pero alguien puede escucharnos y decir, ¿y qué es eso? ¿Cómo le elevo? ¿Me levanto? ¿Qué hago a la mañana para elevar el nivel de conciencia? No, lo que tengo que hacer es oscilar entre situación expansiva y restringida. Es decir, ver que hay momentos donde tengo una expansión hacia la familia y momentos donde quiero estar solo. Y estar solo no es malo, ni estar con la familia es malo, solamente que si estoy con la familia todo el día, estoy desesperado por estar solo, y que si estoy solo todo el día, estoy desesperado por tener un amigo, una pareja, una familia. En definitiva, somos entes de oscilación constante. ¿Qué quiere decir? Que entre la familia y el estar solo no hay una contradicción. Son dos aspectos de la misma alma. Son dos aspectos de la misma situación, que estudiar y tener dinero para comer no es contradictorio, la materia con la abstracción. Necesito tener abstracción y necesito también de la materia. Nuestra mente, entre comillas, racional, que de racional tiene poco, porque un racionalismo dual es totalmente irracional, nuestra mente racional divide las cosas entre luz y oscuridad, femenino, masculino, y no encuentra la matriz de unidad que tiene. Entonces, es muy difícil a una persona que tiene esta idea de división dual que no sufra, porque siempre está su mente en un sistema de contradicción. Eso es fundamental. Yo creo que empezando por ahí, Mario, ya daríamos un gran paso. ¿Sabes? Totalmente, Al totalmente. ser la relación y aceptar nuestras contradicciones. Somos contradictorios. Recuerdo Pero hay, somos contradictorios no siéndolos en el fondo, porque la contradicción eso, no es real. Somos, yo diría, oscilatorios, no contradictorios. Si nosotros eso. le ponemos la palabra contradictorio, ya estamos dándole un aspecto negativo al proceso. Somos oscilatorios, oscilo de la misericordia a la severidad. Puedo ver, por ejemplo, un mendigo en la calle que me pide dinero, le doy 1 euro. Veo otro mendigo, le doy 1 euro. El tercer mendigo digo, no le doy.
Cuando le dije no le doy al tercero, ahí me puse severo. Ahora, yo cambié con respecto a la primera justicia que hice con el primer y el segundo mendigo. No, lo que hice es ponerme un límite a mí mismo. Entonces, me pongo severo porque estoy oscilando entre la misericordia y la severidad. No puedo estar en todo momento en misericordia, porque al final pierdo mi casa, voy dándole a todo el mundo todo. En plan misericordia total no puedo. Tampoco puedo estar en severidad total, porque tengo que ayudar al prójimo. Entonces, ¿por qué oscilo? Oscilo porque hay un yo subjetivo que cuido y hay un otro que está del otro lado que también tengo que cuidar por solidaridad. Entonces oscilo. Si entendemos el sistema oscilatorio, nunca vamos a sentir la oscilación como contradicción. Bien. Pues mira, con que nos llevamos muchas cosas de esta charla, pero ese concepto es maravilloso. Yo creo que eso quitaría un porcentaje enorme de sufrimiento, ¿sabes? Así que tomamos nota. Somos oscilatorios. Así es. Somos muy oscilatorios. Mario, me gustaría ver si hay preguntas, ¿sabes? Porque la gente quiere preguntarte cosas. Por favor, estamos para la gente. Lo que tú puedas leer, lo lees. Vamos a ver si yo soy capaz de leer las preguntas aquí. Vamos a ver. Un momentito. Pues me parece a mí que no, Mario. O no doy con ellas, o directamente, a ver, te están diciendo, bueno, te están dando las gracias. Muchas gracias a la gente que está agradeciendo. Aquí está el camino del medio, muy bien. El principio hermético de polaridad, muy bien también. La tiene mucho que ver. ¿Cómo vi la cábala el aborto? Muy interesante esta pregunta, ¿eh? Bien, pues mira. Muy bien, muy buena pregunta. A ver, el tema es el siguiente. Desde un punto de vista del alma que viene a esta realidad, si el alma no pudo entrar porque la persona realizó un aborto, esa alma volverá otra vez si no terminó lo que tiene que hacer. No sabemos cuándo un alma termina su misión. Si un alma entra, la persona aborta y terminó su misión, el alma ya no regresa. Si la persona aborta y todavía el alma tiene que terminar su misión, el alma vuelve. Así que desde el punto de vista de la cábala, el aborto no anula el deseo del alma de venir y hacer su tikkun. Si no puede venir porque fue abortada por la madre o el padre o por quien sea, esa alma volverá otra vez a cumplir su misión. Es importante que la persona que realizó un aborto sepa que el alma del bebé que fue abortado la va a acompañar en gran parte de su vida hasta que vuelva a la rotación. Es decir, que la presencia del alma de ese bebé va a estar durante un tiempo largo dentro del sistema acompañando a la familia. Da paz lo que dice Mario. Bueno, no lo digo desde el punto de vista de la paz, lo digo desde el punto de vista de la realidad de lo que en la cábala sabemos que son energías. Es decir, no lo decimos desde el punto de vista del consuelo, lo decimos lo decimos desde el punto de vista que sabemos que las energías de ese bebé acompañan durante un tiempo a la familia, sea la madre, sea el padre, pero que si retorna, tiene que volver y tiene que retornar para cumplir su tikkun. Efectivamente. Yo también pienso que hay una especie de acuerdo, ¿sabe? Entre ese alma que encarna y pero te vuelvo a reiterar que si tenía que haber cumplido su misión, volverá nuevamente a cumplir su misión. Efectivamente. Pues Mario, hace un momento también han preguntado, es un poco un tópico, pero sería bueno que lo volvieras a definir. ¿Qué es el alma? Ahora que acabas de mencionar. El alma es la energía que opera en toda la realidad. Es decir, el alma no es el alma del ser humano. Todo lo que ves tiene alma. La piedra, la pared, el alma es energía. ¿Cuál es el alma de la pared? Los átomos que están dentro de la pared. Es decir, ¿cuál es nuestra alma? La energía que está dentro nuestro. Lo que pasa es que en nuestro sistema tenemos 3 niveles de energía. Es decir, una pared tiene la energía de los átomos y está hablando de energía en relación con la materia.
En cambio, nosotros tenemos energía en relación a la materia, energía en relación al corazón y energía en relación al cerebro. Somos un sistema tripartito de energía. Es decir, tenemos como 3 niveles de energía. Es como decirte que en un edificio hay escalera, hay ascensor y hay un cohete para subir al techo. Entonces nosotros tenemos escalera, que es nuestro sistema biológico, material. Esa es una energía en la materia, una energía física, biológica. Cuando comemos estamos en relación con esa energía. Luego, la energía del corazón, que ya estamos en un otro tipo de energía, que tiene que ver con la emoción. Y después, cuando llegamos a la mente, tenemos otro tipo de energía. Son decodificaciones de energía diferentes. El ser humano tiene 3 niveles de decodificación. La pared tiene 1, decodifica los átomos. Nosotros decodificamos a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Esos son 3 niveles de energías diferentes de decodificación. Y luego tenemos energías cósmicas fuera de la persona que son captadas por la persona en 2 niveles. Entonces, el alma son sistemas de energía. Bien, bien, Mario. Sabes que hay unas ideas un poco fantasiosas acerca de lo que es el alma y así explicado tiene todo el sentido también. Mira, vamos a leer algunas preguntas, Mario. Vamos a ver. Aquí, mira, dice, ¿la esterilidad de la mujer puede ser consecuencia de alguna vida pasada? Es decir, ¿con esa esterilidad hoy puede estar corrigiendo algo? Sí, puede ser que sea un ticún, puede ser que sea una rectificación. Así como una mujer que fue estéril en otra vida puede tener muchos hijos para también la rectificación. Las rectificaciones se hacen de este modo, sin que la persona muchas veces pueda, pero bueno, en el fondo lo que el alma está haciendo es aprendiendo, ¿no? Tikkun es el aprendizaje del alma en una situación que no sucedió aún y que se tiene que suceder para reparar. Muy bien. Mira, vuelve el tema del aborto, que la verdad es interesante. Si el aborto es espontáneo, ¿se aplica lo mismo? Exactamente lo mismo. Con el aborto espontáneo pasa exactamente lo mismo. Lo que la gente tiene que entender de la tradición de la Kabbalah es que el alma entra en lo que podríamos llamar cuerpo, aunque no sé si llamarlo cuerpo, todavía a los 40 días de la concepción. Si una persona entre 0 y 40 tiene una pérdida, eso no es considerado nada porque no entró el alma ahí. A partir de los 40 días el alma entra y a esto ya lo llamamos vida. Por lo tanto, un alma puede entrar a los 40 días, tener un aborto espontáneo a los 5 meses, a los 4 meses, ya no puede vivir físicamente el bebé, pero el alma entró en la materia y volvió a salir. Quiere decir que ya es un alma que ha ingresado. Y puede ser que sea un alma que necesitaba solo 5 meses para hacer el ticum. De repente hay un alma que le quedaban 5 meses para hacer el ticum. Dijo, entro y salgo. Ya está. Así es. Mario, aquí también te preguntan, te hablan del vacío. Si la vacuidad la ves como la no existencia de lo externo, ¿de algún modo es sanador? No, la vacuidad no es no existencia, es que tenemos que oscilar con la idea de existencia, no existencia y existencia. Cuando no hablamos de no existencia en la vacuidad, no estamos hablando de no existencia en cuanto que ahí no hay nada. Estamos hablando de que ahí no hay subjetividad que defina esa energía que hay ahí, porque es energía cósmica. Entonces, en el vacío ingresa energía cósmica que todavía no alcanzó la subjetividad. Cuando alcanza la subjetividad lo llamamos existencia. Entonces, cuando tenemos energía cósmica, la llamamos no existencia, pero no existencia no es que ahí no hay nada, es que todavía no hay forma subjetiva. Y la no existencia oscila hacia la existencia, que sí tiene forma subjetiva. Entonces, estamos hablando de energía cósmica que entra en un sujeto y se transforma en energía psíquica subjetiva, y a eso le llamamos existencia. Por lo tanto, el concepto de existencia es cuando nosotros definimos la energía cósmica dentro nuestro según los parámetros de nuestra subjetividad.
Tenemos más preguntas, tenemos muchas preguntas, Mario. Ahora Tenemos sí, hasta ahora los sí veo a la preguntas. gente, ahora sí veo a la gente que está desatada de las preguntas. Tan emocionados, qué alegría. Qué bueno, qué bueno. Mira, esta pregunta pasa a otro tema dentro de lo mismo. Te preguntan, ¿cuál es el cristianismo místico o esotérico? Bueno, en realidad hay niveles de mística en el cristianismo. Yo diría que el primer místico del cristianismo es Jesús, ¿no? Y lo hemos probado con la obra Jesús y la Cábala, que he escrito con dos coautores del Salvador, nuestros amigos Ethel y Kenneth, donde el primer místico que tiene el cristianismo es Jesús, que fue un místico judío. A partir de ahí, te diría que San Pablo también tiene elementos de mística, el Pistisofía también tiene elementos de mística. En esto es especialista mi esposa con el tema de María Magdalena, pero el gnosticismo cristiano del siglo segundo tiene elementos de mística. El Apocalipsis en el Nuevo Testamento tiene elementos de mística. Luego en el Renacimiento entra la mística hebrea en los pensadores italianos. Luego entra también la mística de la Cejalot o de los palacios celestiales en Santa Teresa de Jesús. Te diría que siento el cristianismo de origen judío, toda la mística cristiana es judía de algún modo, porque está basado en elementos del propio Antiguo Testamento. Entonces, si decimos que el cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesús y Jesús fue un místico judío, te podría decir que el cristianismo esotérico es el verdadero cristianismo. Muy bien, Mario, muchas gracias. Aquí, además de preguntas, hay mucho agradecimiento, ¿eh? Bueno, Otra pregunta, Mario. gracias a ti que has propuesto esta entrevista. Madre mía, la teníamos pendiente, Mario. También te Bien, queremos invitar a venir a Málaga, ¿eh? Te organizamos una actividad vamos a a ti y a ir, vamos a Marisa. ir, si Dios quiere, Y os venís a Málaga. próximo año vamos a ir. Sí, por Dios. Hay que ponerle fecha. Hay que poner Mira, fecha. tenemos otra pregunta. ¿Qué opinas del momento actual de guerra? ¿Estás preocupado? A ver, no estoy preocupado, estoy ocupado. Es decir, ¿qué quiere decir? Primero que todo, no es un momento actual de guerra. La humanidad no dejó de tener guerras casi ininterrumpida. Lo único que no tuvimos guerra fue en la pandemia, porque estábamos tan asustados con el virus que no entramos en guerra. Y entonces terminó la pandemia y empezamos con las guerras otra vez. El ser humano tiene un bajo nivel de conciencia. Las guerras, no porque empezó Rusia con Ucrania, no en Siria hace más de 10 años que hay guerra y ya nos olvidamos de esa guerra. La humanidad, por lo menos en el siglo XX y lo que va del XXI, no ha dejado de crear armas y no ha dejado de ir a la guerra. Nuestro bajo nivel de conciencia me ocupa, no me preocupa, porque la preocupación no me lleva a ninguna parte. Es decir, si me preocupo, desgasto energías sin sentido. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos, no preocuparnos. Yo me preocupo y no hago nada, no, me ocupo. Si me ocupo, hago algo. Entonces hay que denunciar las locuras, en este caso del señor Putin en Rusia, y las locuras de todos aquellos que nos envían a la guerra. Cualquiera que nos envían a la guerra, en su momento la invasión de Irak, en su momento Afganistán, en su momento, todas las guerras son locuras humanas. Todas las guerras son locuras humanas como las veas, porque matar al prójimo no tiene ningún tipo de sentido común, porque estás matando una imagen de la divinidad, estás matando un potencial de energía que tendría que ayudar a la humanidad. Toda guerra no tiene ningún tipo de justificativo. Claro, alguien va a decir, bueno, la guerra de defensa tiene justificativo, pero entonces alguien la empezó, alguien atacó a quien se está defendiendo. Entonces, desde el punto de vista del ataque tampoco tiene justificativo. Es decir, una guerra empieza porque alguien ataca a alguien. Entonces, aunque después lo disfrace como guerra de defensa. Entonces, yo creo que nuestro bajo nivel de conciencia es todavía demasiado por el suelo, y creo que desde el punto de vista espiritual tiene que haber un compromiso para el final de las guerras, para el final de las armas, un compromiso en serio, porque es que no tiene sentido. Ya nos dimos cuenta que un virus nos puede matar sin necesidad de tener armas. Entonces, yo creo que la humanidad está desviando muchísimo dinero en recursos que no tienen sentido. Creo que todo el dinero de las armas habría que ponerlos al servicio de la gente, al servicio de construir casas, al servicio de darles de comer a la gente. Yo creo que el tema de las armas es un tema de nuestro bajo nivel de conciencia, que es una aberración moral.
Totalmente de acuerdo, Mario. Una auténtica aberración. Lo que es que a ver cómo ponemos a estudiar cábala o a oscilar de alguna manera a los seres humanos que se encargan, ¿no? A los que están en el poder, que no son solo los gobiernos. Pero ciertamente tenemos mucho que hacer ahí. Muchas gracias, Mario. No, al contrario. Te siguen preguntando qué es para ti la transexualidad. Bueno, a ver, yo creo que la elección sexual de cada persona es algo totalmente personal y creo que nadie puede analizar cómo se siente cada persona en su cuerpo. Creo que no podemos invadir el cuerpo de nadie, ¿eh? Y que me parece que queda claro que cada uno tiene la relación con el cuerpo que puede o que quiere. Si hay gente que no quiere su relación con el cuerpo, entonces tiene un sufrimiento. Nosotros no estamos aquí para juzgar ni pretender clasificar sexualidades. La sexualidad para mí no puede ser clasificada. Es una relación de cada uno con su cuerpo. Lo que creo que es importante es si el alma se siente a gusto con esa sexualidad, con esa manifestación de sexualidad que tiene. Me parece que cada alma tiene su manifestación sexual tal como la siente en su interior. Y nadie es juez para saber qué siente el alma y qué quiere manifestar en su sexualidad. Muy ciertamente. Gracias de nuevo, Mario. No, de nada. Mira, hay aquí, verás, ¿cómo hago ejercicio? Mira, te preguntan, ¿cómo hago el ejercicio del árbol de la vida y las dimensiones para ver en dónde está el dolor? Bueno, eso es el estudio del árbol de la vida que hacemos en los cursos de la escuela, tú conoces, en los cursos de Cábala, en la lectura, bueno, de SOT 22 o de los libros de Madirola. Bueno, todo eso se estudia para detectar el dolor en donde se encuentra. Vale, sí hay muchísimo material, se puede poner, no sé desde dónde pregunta, pero que se ponga en contacto con los grupos SOT que tenga en su ciudad o Ya. directamente con la escuela, contigo. Hay muchísimo material y es una alegría empezar a estudiar. Hay entusiasmo, Mario. Yo soy bastante optimista porque cada vez veo que junto con la necesidad también va surgiendo el acercamiento de las personas a esta, no diría, a esta forma de espiritualidad, a esta nueva manera de entender lo que es un ser humano. Así es. Todo lo que has resumido tan maravillosamente en este pequeño ratito. Yo también soy optimista. Los que estamos en la espiritualidad no podemos no ser optimistas. Lo somos porque confiamos en que podemos lograr la elevación del nivel de conciencia. ¿Y por qué somos optimistas? Porque yo entiendo que lo hemos logrado nosotros. Es decir, si nosotros lo hemos logrado nosotros, quiere decir que esto se puede extrapolar a todos. No en plan evangélico de que yo voy a convencer a nadie de nada, sino en plan de modelo a seguir. Es decir, estamos convencidos de que funciona la espiritualidad de la mística hebrea, de la Kabbalah, porque nos ha transformado a nosotros, nos ha puesto en un modo de entusiasmo, para llamarlo de alguna manera, y nosotros somos las pruebas vivientes de que esto funciona. Es decir, no es que funciona porque la nevera funciona, es porque nosotros tenemos el entusiasmo de saber en nuestro interior de que funciona. Con lo cual somos nosotros los propios testigos y pruebas de que esta experiencia es real. Ahí va. Y volvemos a la experiencia, Mario. Hay una experiencia real. Entonces, nada, esta persona que ha preguntado que cuanto antes se inicie en el estudio, porque también hay muchos vídeos, hay muchísimo material, tú tienes mucho material. Yo empecé cuando te escuché por primera vez aquí en Málaga, que tuve la suerte de coincidir contigo físicamente antes de la pandemia, Qué ¿no? bonito, ¿te acuerdas? Y Fue en la escuela hiciste en la Escuela Andalucía, efectivamente. Y yo me quedé sorprendida. A Luis Jiménez, ¿te acuerdas? No le pregunté. Digo, ¿pero de dónde ha sacado este hombre? No sé de Que dónde salió, no sé dónde en salió este una hombre. hora ha sido capaz de comunicar tanto y además entusiasmar y hacerlo con el agrado y la inteligencia que lo hace Mario. Gracias, gracias, Y Pilar. que estamos terminando la hora ya, ¿sabe? Así No que, puedo creer, no puedo creer que pasó una hora, no lo puedo creer. ¿has visto?
Habría que decir, el tiempo pasa y no nos damos ni cuenta, sobre todo cuando estamos en temas tan interesantes y tan necesarios. Pues Mario, darte las gracias, infinitamente agradecido siempre, todo el grupo y todos los que te conocemos. Gracias, Pilar, gracias a ti, gracias a toda la gente que ha estado compartiendo con nosotros. Hermosa la entrevista, te lo agradezco de corazón y sigamos adelante y esperemos 2023, si Dios quiere, darnos un abrazo físico en Málaga. Ay, ay, hay que poner fecha. Shalom a todos, un abrazo grande. Shalom.